Queríamos compartir desde la jefatura esta experiencia de valor de las tecnologías en salud desde la perspectiva de los pacientes a propósito de un proceso que hicimos de formación. Permítame contarles con detalle. Hace un tiempo, sobre todo con la organización Retorno Vital y con la BioRed Call, que es una organización de 14, es un organismo de 14 organizaciones, todos de pacientes, que buscan un poco favorecer el acceso a medicamentos en distintas condiciones de salud. Digamos que había allí una intención de, oiga, ¿cómo participamos? ¿Cómo mejoramos esta interacción, ciudadanía, organizaciones de pacientes y IEDS? Y empieza a gestarse, digamos, un proceso que parece muy sencillo, pero que para una organización como el IEDS, donde, digamos, está cualquier proceso, cualquier proyecto, debemos garantizar la financiación, no era sencillo. Entonces había que buscar la apuesta también financiera para poder desarrollar este proceso. Entonces empezamos a trabajar conjuntamente una alianza con la BioRed Call y decididamente dijimos, listo, hagamos algo para poder abrir ese espacio de participación. Nosotros generamos un manual de participación de pacientes el año pasado y fue la excusa para decir, ya que tenemos los instrumentos, hagamos de manera real la implementación de ese manual. Y empezamos a hacer unos procesos de formación que le llamamos seminario itinerante de participación en IETES. Estos seminarios itinerantes no tenían otra finalidad real que intercambiar conocimiento. Nosotros sabemos que nuestras organizaciones de pacientes han tenido por mucho tiempo una formación, digamos, se busca en ellos la formación, el conocimiento, y partíamos de ese reconocimiento. Casi que este seminario se convirtió en una excusa para sentarnos a hablar. Entonces, lo que hacíamos era, bueno, conversar un poco qué se hace en el proceso de evaluación de tecnologías, dónde se abren los procesos de participación, cuál es ese lugar común de participación en cada uno de los momentos. Porque pues no es lo mismo un panel en el cual se está hablando de elementos de efectividad que en el AIP donde esperamos que la participación sea otra y el tipo de información sea otra, o cuando hablamos de aspectos éticos sea otra. Entonces lo que hicimos fue organizar un seminario en el cual la excusa fueran esos momentos de evaluación de tecnologías y a partir de cada uno de esos momentos conversar sobre las expectativas, las realidades de esas organizaciones de pacientes, de esos líderes de pacientes. Entonces el seminario se convierte en un lugar de conversación, de encontrar ese lugar discursivo común. Pero sobre todo lo utilizamos para preguntarles sobre valor. ¿Qué es para los pacientes lo valioso de las tecnologías? Seminario itinerante porque pues por ahora lo implementamos en 3 ciudades, Bogotá, Medellín y Cali, con los líderes de organizaciones, digamos, allí arrancamos, también bajo la directriz de la BioRed un poco porque reconocían, digamos, dónde están las organizaciones más fuertes. La intencionalidad también era descentrar estos procesos de formación, nos concentramos mucho en Bogotá, eso realmente lo tenemos un poco que mejorar. Y esta fue una de esas primeras posibilidades de salir de ese espacio central y conversar con otras organizaciones que están allí más un poco, por decirlo de alguna manera, en la periferia. Entonces, por eso lo llamamos seminario itinerante y es, llevemos este espacio de conversación un poco fabricado para conversar con nuestros pacientes. Y después, bueno, echar el cuento un poco sobre, qué son las CETES, qué es eso de tecnologías, cómo participamos. El punto final era el más interesante, porque era, bueno, hablemos de qué es significativo para los pacientes en términos de tecnología. ¿Qué es valioso para un paciente en términos de tecnología? Y eso nos abría la puerta entonces a pensarnos el marco de valor desde la perspectiva de los representantes de pacientes. Y partíamos de este acuerdo de entender valor como un conjunto de características que son importantes en una tecnología. Ese fue nuestro punto de acuerdo para esta conversación. Y les voy a mostrar ese avance porque están todavía los datos un poco en crudo, pero les voy a mostrar las tablas de los 3 grupos que hicimos, qué es importante para los pacientes en términos de valor. Y entonces miramos acá unas cosas bien interesantes. Para el grupo 1, esos criterios imprescindibles son efectividad, seguridad y calidad de vida, pero no la calidad de vida que nosotros como clínicos estamos un poco acostumbrados a considerar, sino para el paciente era fundamental
entenderla en el marco de productividad, de que pueda seguir trabajando, de que pueda tener independencia. Entonces, esa noción de la calidad de vida un poco más allá de esos marcos clínicos que estamos acostumbrados. Y emergen cosas también como que sea accesible, que esté disponible, que tenga equidad, el marco ético-legal y de últimas, el costo. Era como lo menos importante desde la perspectiva de los pacientes. Miremos el segundo grupo que pensaba. Fíjense que los criterios imprescindibles sigue siguiendo efectividad, seguridad y calidad de vida. Otros elementos un poco relacionados ya con la comodidad, la preferencia, algo que nos contaba Juan Camilo esta mañana, y era frente a esos elementos de cómo se administra, ¿sí? Que son preferencias, ese tipo de cosas, están un poco más abajo en esa lista de cosas. El grupo 3, efectividad, seguridad, que tenga buena evidencia, me decían los pacientes. Entonces, fíjense que tienen esa noción muy clara de que de verdad la efectividad tenga un fundamento. También mencionaron elementos con la funcionalidad del paciente, que era esto también que se puede conectar con la idea de lo productivo, de que el paciente siga siendo productivo, y otros elementos que surgen ya un poco en escala más abajito. Calidad, accesibilidad, alternativas en vías de administración y la innovación. Entonces, fíjense que estos elementos discursivos nos hacen pensar un poco el contraste de lo que actualmente nuestra normativa está considerando como marco de valor. Es bien interesante ese contraste. ¿Sí? ¿Cuál es esa conversación desde la autoridad sanitaria? Tal vez si hacemos esto, replicamos esto en los clínicos, esos elementos y esos criterios también pueden ser contrastantes. Pero digamos que si hacemos una visión de conjunto de estos elementos, lo primero que podemos considerar es que hay un acuerdo social, un primer acuerdo social. ¿Y cuál es ese acuerdo social que tenemos? Efectividad y seguridad. Y eso realmente pues es interesante y está en línea con la normativa. Pero fíjense que la voz de los pacientes nos está diciendo, demos un paso más. Miremos calidad de vida y miremos acceso o accesibilidad, que no nos costaría mucho metodológicamente considerarlo y que fíjense que podríamos estar alineados con estas organizaciones. Pero sobre todo porque están en la lista de esos criterios imprescindibles, ¿sí? Digamos que trascienden la expectativa de los líderes y de las organizaciones de pacientes. Entonces, un poco nos ponemos a pensar que estas conversaciones y estos, digamos, discursos con los pacientes nos amplían la mirada del marco de valor que actualmente tenemos, que repito, por norma es efectividad y seguridad. Y entonces un poco nos ponen el reto como agencia y como sistema de cómo incorporamos estos elementos, ¿sí? Cómo los hacemos factibles, porque pues metodológicamente uno diría plausible totalmente, pero ¿cuál sería entonces el proceso sociopolítico para que los asumamos? Ya digamos que teniendo muy poco tiempo, y la doctora Luz acá nos está haciendo un control estricto, no queríamos irnos, por decirlo así, en la jornada de la mañana sin contarles esta aproximación que se trabajó. Y de nuevo, Jorge, muchas gracias por brindarnos también ese espacio con la Biored para hacer estos intercambios y reconocerles a las organizaciones de pacientes todo su interés en aprender y en apoyar el sistema de salud. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Me atreví a romper el protocolo el día de hoy, pero es que vale la pena de verdad agradecerle muchísimo a todo el equipo del IEDS, a la doctora Adriana, a todo el equipo, a Lorena, a la doctora Luzme, a todo el equipo de verdad, porque este proyecto, la verdad, para mí esto se salió del contexto y estoy muy emocionado. Y lo voy a decir porque yo soy el presidente actual de la Biored Colombia y de la Fundación Retorno Vital. Y cuando yo le propuse este ejercicio a la doctora Adriana y al equipo, ellos nunca dijeron no. Antes, por el contrario, miraban cómo era la mejor alternativa, sobre todo para no salirse del contexto legal y jurídico. Y ahí estaba la doctora Luzme, que me dirá lo contrario, y era cómo podemos llevar a un ejercicio de transparencia. El mensaje que les quiero dejar el día de hoy es que definitivamente, y con los invitados extranjeros que tenemos el día de hoy, créanme que en Colombia estamos dando un paso gigante hacia esto, hacia poder generar un diálogo abierto, tener una agencia
que hoy está cumpliendo 10 años en cabeza de todo este equipo, definitivamente me llena de mucha emoción y de mucho orgullo saber que tenemos una agencia de estas características. El día de ayer y el día de hoy definitivamente nos han demostrado que tenemos todas las capacidades para ponernos al nivel de las agencias que ustedes escucharon el día de hoy de Europa. Creo que este es el momento más importante para Colombia, en el cual hay una forma de decir que el sistema de salud hay que cambiarlo. Definitivamente hoy la sociedad civil organizada en cabeza de nosotros podemos decir que nuestra agencia está en un nivel muy alto y que puede competir con todos los actores del sistema a nivel mundial. De verdad, felicitaciones, doctora Adriana, a todos, a la doctora Lorena, que siempre estuvo con nosotros, y de verdad, esto se puede lograr cuando uno tiene un acuerdo de transparencia, cuando uno logra ahora hablar de una manera muy abierta y transparente. Muchas gracias.